Buen día, mi nombre es Rodolfo Torregrosa. Hoy, martes 25 de agosto, y siendo las 9 horas, te doy la bienvenida desde Jovita, sur de Córdoba. Muchas gracias por sumarse a esta charla nombrada Nutrición en los ecosistemas, en los sistemas de siembra directa, manteniendo la sustentabilidad de la producción agrícola, a cargo de Antonio Mayarino. Arrancamos este ciclo de charlas denominadas Simposio del Suelo Gabriel Garnero, dentro del 28º Congreso APRESID, Siempre Vivo, Siempre Verde. A lo largo de 6 charlas plenarias durante todo el día pondremos énfasis en la importancia del suelo en el ecosistema y en experiencias de manejo y uso del suelo para mantener su salud, teniendo especial énfasis, al igual que el lema del Congreso, Siempre Vivo, Siempre Verde, la importancia de la actividad biológica del suelo como motor de la sustentabilidad. A lo largo de la presentación que estamos a punto de ver, ustedes podrán ir enviando preguntas en la sección que ven en la derecha de sus pantallas, y al finalizar la presentación les pasaré algunas de ellas a los oradores en base a la cantidad recibida y tiempo que dispongamos. Intentaremos poder realizar todas y les recomendamos hacerlas en el transcurso de la presentación. Recordar que en el menú superior de la página principal hay una sección llamada Asistentes, donde podrán buscar a los oradores que estén registrados en el Congreso y a través de la misma poder chatear o incluso programar reuniones con ellos. No olviden pasar por el espacio de APRESID dentro del hall comercial, donde encontrarán entrevistas en vivo con especialistas, información de los programas de la institución y contenido exclusivo para los asistentes. Para seguir todo lo que sucede en redes, no olviden de utilizar el hashtag Congreso de APRESID, sin no perderse de nada. A continuación, voy a presentar brevemente a Antonio Mayarino para dar inicio a su presentación. Antonio Mayarino comenzó su carrera profesional en la Facultad de Agronomía de Uruguay ya por 1976 y cursó estudios de posgrado en Iowa State University. Ha sido profesor de fertilidad de suelos en Iowa desde 1993. También ha desarrollado estrechas colaboraciones de trabajo en Argentina y Uruguay. Sus programas de investigación y extensión están destinados a mejorar la eficiencia económica y sustentabilidad del manejo de nutrientes, minimizando la contaminación de agua. Antonio ha escrito más de 300 artículos científicos de extensión. Ahora sí, señor director, lo dejo con la disertación de Antonio. Muchas gracias. Bueno, es un placer estar hablando con ustedes como de 8.000 kilómetros. Yo siempre prefiero la comunicación directa con la gente. Los que me han oído hablar en mis muchos viajes a Argentina saben que no me puedo estar quieto, ¿verdad? Tengo que moverme, siempre armo líos con los micrófonos. Pero bueno, este medio es bueno, ¿viste? Y nos estamos acostumbrando debido a la pandemia del coronavirus. La verdad, cuando discutimos con los muchachos de APRESID el tema, estuve un poco nervioso porque yo he ido muchas veces a Argentina, ¿verdad? Y la verdad que muchas cosas de manejo de la fertilidad no hay mucho nuevo realmente. Entonces, estuve buscándole la vuelta para no repetir historias viejas. Pero como ya hace 4 años que no voy, es muy probable que algunos se hayan olvidado. Y los que reconozcan algunos comentarios o datos, les pido perdón, pero es porque considero que es importante. Cuando conversamos sobre los temas, yo les dije que yo iba a enfatizar especialmente manejo de fósforo, no mucho de nitrógeno. El manejo de nitrógeno es complicado y no se puede hablar todo, ¿verdad?, en 40 minutos. Lo que está preocupando a mucha gente es qué hacer con la intensificación de la agricultura. Hay que alimentar a la población del mundo que sigue creciendo exponencialmente. Hay malos precios de los granos de cultivos extensivos. Hay que transformar los granos a biocombustibles o carne para aumentar la rentabilidad. El mejoramiento genético y de control de plagas y malezas es muy bueno, ¿verdad? Y siguen aumentando el rendimiento y como consecuencia la remoción de nutrientes. Algo que está ocurriendo también es, desde el punto de vista económico y sociológico, que afecta indirectamente al manejo de la fertilidad. Se está aumentando el tamaño de los predios debido a la baja rentabilidad.
Hay un aumento clarísimo en la producción agrícola de tipo empresarial por grandes compañías. Está disminuyendo en todo el mundo, acá en Estados Unidos, en Argentina. Los establecimientos familiares con producción agrícola ganadera diversificada. En todos lados está disminuyendo la rotación de cultivos para grano con forrajes, con leguminosas. Se está produciendo una dicotomía, ¿verdad? La gente que usa pasturas y la gente que se dedica prácticamente a la producción de grano. Eso está pasando más rápidamente en algunas zonas y más lento en otras, pero es lo que está ocurriendo en todos lados. Cuando se intensiva la producción de cultivo de grano, sin rotación con forraje, hay varias cosas que ocurren. Hay mayor necesidad de nitrógeno para los cereales y puede haber degradación y pérdida de suelo y materia orgánica, especialmente con cultivos con laboreo intensivo, ¿verdad? Y con cultivos como soja y girasol. Entonces, también está ocurriendo que hay un aumento de la producción animal en confinamiento en todos lados. Y también esto crea la concentración de la producción de estiércol. Y el problema de que se está produciendo un traspaso de nutrientes de los campos hacia estos cada vez más grandes establecimientos de producción animal, que complican el reciclaje de la materia orgánica y de los nutrientes que se extraen. Acá en Iowa, en la región centro-norte, es clarísimo, ¿verdad? Y sé que allí en Argentina, en Uruguay, en otra parte del mundo está pasando lo mismo. Hay razones económicas y de sustentabilidad para reconocer estas cosas y empezar a usar el estiércol, ¿verdad? Pero los costos de almacenamiento, de transporte, el volumen y la aplicación son complicados. Los agrónomos y agricultores tienen dudas en relación al valor de los nutrientes del estiércol. Pero existe la potencialidad de un impacto negativo en la calidad de aguas cuando hay mal manejo o aplicación no controlada. Entonces, hay mucho interés de los gobernantes y del público ciudadano de las ciudades o rural en su sustentabilidad del recurso suelo y de calidad de aguas. Pero ¿qué pasa? Todo el mundo quiere alimentos en abundancia y baratos, ¿verdad? No quieren pagar por alguna medida de conservación del suelo y aguas, ¿verdad? Que algunas son caras y no aumentan el beneficio económico para el productor. Entonces, desde el punto de vista de los gobernantes, ¿verdad? Y de la gente que vive en la ciudad y cada vez sabe menos de lo que ocurre en el campo, implementar regulaciones es más barato y fácil que educar o compartir los costos, ¿verdad?, que implican alguna de las medidas de conservación. Y lo que está ocurriendo en todo el mundo es que la población urbana en realidad se está, por ignorancia y porque están acostumbrados a tener suficiente comida, ¿verdad?, en el supermercado, se están volcando en contra de la agricultura. Y nos echan muchas culpas de cosas que es posible que seamos responsables, pero otras no, como el cambio climático, etcétera, etcétera. Entonces, la siembra directa es la más eficaz y económica práctica de conservación de suelos y agua. No hay ninguna duda. La inmensa mayoría de los conceptos claves para la fertilidad son los mismos con laboreo o con siembra directa. La intensificación de la producción de grano o también la extracción de biomasa con heno o con silo o para producción de bioenergía. Y el aumento continuo del rendimiento aumenta la extracción neta de nutrientes.
La siembra directa no requiere mayores dosis de nutrientes, pero tampoco menos. Es decir, no hay magia o milagros, ¿verdad? Especialmente para fósforo y potasio, ¿verdad? Hay que subir los niveles de suelo si son bajos para tener una producción económicamente viable, y hay que mantenerlos con aplicaciones que, si siguen aumentando el rendimiento y la extracción, van a aumentar con el tiempo. Es decir, no hay magia. La siembra directa no es mágica, ¿verdad? No crea fósforo o potasio en el suelo, por más que se aumente la materia orgánica. Quiere decir que es una cosa que la gente lo tiene que tener bien claro, ¿verdad? Se puede producir altos rendimientos y que dan altos beneficios económicos, pero hay que pagar el precio, hay que poner los nutrientes en el suelo. Entonces, no hay una única combinación de práctica que sea la mejor, ¿verdad?, para el manejo, porque hay suelos muy distintos, hay distintas rotaciones, climas, y después los precios. Pero especialmente hay incertidumbre en el diagnóstico y en la estimación de dosis óptimas, ¿verdad? Eso es porque es un sistema complejo, y por más que haya 1000 años de investigación, hay cosas que todavía estamos aprendiendo y que no lo sabemos. Pero además de la ciencia, yo lo que veo que hay aspectos sociológicos, ¿verdad?, que están afectando mucho lo que se hace en el manejo de fertilidad. La tenencia de tierra y la actitud respecto al riesgo asumido para la inversión en fertilizantes es un problemón. Allá en el sur, en Argentina, en Uruguay, no todo el mundo. El problema es que, especialmente la gente que arrienda o que hacen sharecropping, ¿verdad?, ellos, si van a cometer un error en la aplicación de fertilizante, es por aplicar menos que no de más. Acá en Estados Unidos, a pesar de los malos precios, el precio del maíz y de la soja prácticamente está igual que era hace 25 años, 30 años. Es increíble. Pero sigue manteniendo niveles altos. Hay muchos productores acá, más de la mitad de los productores de agua podrían estar 20 años sin aplicar un átomo de fósforo en el suelo, y no hay ningún problema. Pero sin embargo siguen aplicando. Y eso es un problema de concepción y de educación. Y también es importante la actitud que tienen los productores o la consideración respecto a la sustentabilidad y calidad de agua, ¿verdad? Y esto es bien claro, no tenemos que vendernos versos, ¿verdad? Hay gente que le importa un rábano. Ellos lo que miran es cuánto es el rendimiento y cuánto es la plata que tienen a fin de año. Otros se van al otro extremo, ¿verdad? Están gastando y no están teniendo beneficio económico, porque están manejando bárbaro el suelo, pero tienen que tener más cuidado. Entonces el asunto es estar ahí en el medio, ¿verdad?, para mantener el suelo, para mantener la calidad de aguas, pero también tener un beneficio económico y evitar el despoblamiento del campo, el aumento del área de los productores. Es complicado. Es decir, que hay problemas científicos y prácticos, pero también de concepción y de filosofía respecto a por qué uno hace las cosas. Entonces, hay varios conceptos claves para manejo de fósforo y potasio, que es muy probable que ustedes ya lo sepan, y yo he hablado de esto durante 20 años cuando he ido a Argentina, y han habido muy pocos cambios. La gente mira mucho a las cosas nuevas, ¿verdad?, como los drones, ¿verdad?, y los fertilizantes líquidos, y esto y lo otro, espejitos de colores por todos lados. Y muchas veces no prestan atención a las cosas viejas y que se sabe que son claves para el manejo de la fertilidad y para tener una buena producción rentable. La calibración de método de análisis de suelo, basado en ensayos de respuesta, en rendimiento, eso es importantísimo, ¿verdad? Por más que haya modelos y sensores y la mar en coche, ¿verdad?, los resultados de análisis de suelo son índices, hay que darle un significado.
si no hay una buena conexión entre la investigación y los agrónomos, consultores y los productores, es como el barril, ¿verdad? Que pierde agua, están tapando un agujerito chiquito, pero el agujero más grande no lo tapa, ¿verdad? Hay que determinar y conocer el valor o rango que separa los niveles de deficiencia y de suficiencia. Hay que determinar las dosis para distintos niveles de eficiencia, para obtener el máximo físico o económico. Y esto es muy importante, especialmente en Argentina, donde la gente siempre son amarretes en cuanto a agregar fertilizante, ¿verdad? Y mucha gente, ellos saben que va a haber una respuesta, saben que los niveles son bajos, pero igual no agregan lo suficiente para que se tenga el rendimiento que además paga por los otros costos que hay en la producción, fijos o variables. Tiene que haber un buen muestreo de suelo, es la base del buen manejo para fósforo y potasio. Pero la gente siempre tiene poco tiempo. Acá y en todos lados, el muestreo se hace lo más rápido posible, siempre está mucha atención, miran mucho al costo y no se dan cuenta que el costo de los análisis de suelo y del muestreo es nada comparado con las decisiones de inversión que la gente hace. Entonces, la gente pasa un tiempo horrible, ¿verdad?, en los mercados, las inversiones, que eso está muy bien, en el híbrido que van a comprar y esto y lo otro. Pero el muestreo de suelo, lo hace cualquiera, que muchas veces capaz que no tiene la menor idea de lo que están haciendo. Es importante porque eso es una de las herramientas de diagnóstico, que son no perfectas, pero útiles para tomar decisiones respecto a fertilización. Tienen que considerar la remoción con las cosechas para mantener el nivel deseado. Es decir, no hay magia. El rendimiento aumenta la extracción. Hay que ver cuál es el cultivo y qué parte se cosecha. El concepto de mantener es muy importante en la mayoría de las zonas templadas. Puede haber algunos suelos del mundo donde mantener no puede tener sentido porque el suelo puede ser un agujero negro, como el de las galaxias, ¿verdad?, que se traga el fósforo y el potasio. Pero esas no son las condiciones de la mayoría de los suelos de allá, de Argentina, de acá, de las zonas templadas. Hay que usar métodos de aplicación eficaces, pero hay que usar métodos eficaces, ¿sí? ¿Verdad? La gente habla de la eficiencia. Eficiencia es una cosa, eficacia es otra. Hay que usar métodos de aplicación eficientes, pero para que sean eficaces, ¿verdad?, tienen que ser económicos y tienen que ser prácticos, ¿verdad?, para poder pagar si hay un costo, ¿verdad?, en usar los métodos más eficaces. Hay que reconocer la alta variación de análisis de suelo y remoción dentro de los campos. A mí me dice que soy el maniático de eso, pero lo he visto acá en Argentina, en Uruguay, especialmente cuando la gente empieza a fertilizar, la variación debido a la aplicación, debido a la remoción, debido a una cantidad de cosas, es altísima. Ya no tiene sentido en este siglo estar trabajando con campos basados en el promedio. Hay que prestar atención a lo que está pasando en las distintas partes del campo. Ahí es donde está la clave para hacer una inversión eficiente y poder aumentar los rendimientos y la rentabilidad. Hay que usar nutrientes en el estiércol. Allí en Argentina, en muchas zonas, esto no es muy importante, ¿verdad?, pero va a ser cada vez más importante. No es fácil, pero es beneficioso para los productores de animales y también para los productores de cultivos y para la sustentabilidad de la agricultura. Yo no sé muy bien qué está pasando ahí en Argentina, pero en el sur de Uruguay hay un escándalo terrible en la cuenca lechera debido a la contaminación de fósforo de los ríos, ¿verdad? Y ya se está hablando de regulaciones. Y la gente que hace las regulaciones realmente no tiene la menor idea de lo que están haciendo, porque son ecologistas que son muy buenos, pero no saben mucho de la producción y los problemas de la producción. Eso es algo que los agrónomos tienen que estar en guardia, ¿verdad? Tienen que empezar a trabajar con ellos en estas cosas. No los podemos ignorar, porque tanto los gobernantes como
esta gente son más poderosos que nosotros, pero hay que trabajar juntos, ¿verdad? Para ver cómo se arregla el asunto. Entonces, estas son cosas clásicas que ustedes las ven cuando mis compañeros de fertilidad de ahí dan charlas, ¿verdad? Que hay que correlacionar los métodos de análisis de suelos con la respuesta. Acá en la gráfica de la izquierda se ve que la correlación que hay entre el rendimiento absoluto, ¿verdad?, con fósforo, potasio en el suelo no es muy buena. Es decir, mucha gente compara el rendimiento de aquel campo y de este campo y cuál es el nivel de suelo. Bueno, pero es como comparar Pluto con el planeta Tierra, ¿verdad? Especialmente con los nutrientes como fósforo, potasio, ¿verdad?, que son clasificados como relativamente inmóviles. El incremento relativo, o la respuesta relativa, es lo que da las mejores correlaciones, ¿verdad? Y bueno, y cuanto más puntos haya mejor, y hay que hacer los distintos ensayos en distintos suelos, ¿verdad?, etcétera, etcétera. Eso ya se sabe. Esto es un ejemplo de las interpretaciones que tenemos acá de Iowa, que se está investigando desde hace 40 años, y más o menos para fósforo siguen siendo igual. Han cambiado un poco para potasio, pero el potasio todavía no es un problema grande en Argentina, excepto en algunas zonas. Estas son las respuestas relativas, acá a la izquierda, y se ven lo que nosotros le llamamos las clases muy baja, baja, óptima, alto y muy alto. El óptimo, ¿verdad?, no es que no haya que fertilizar, nosotros le llamamos óptimo. A nivel de suelo que hay una probabilidad de respuesta baja, pero es importante para mantener, con una concepción de manejo a largo plazo, de evitar pérdida de rendimiento, pero tampoco aplicar fertilizante que no se necesita. Y más o menos las interpretaciones son las mismas para maíz y para soja, ¿verdad? Una cosa que se está trabajando mucho ahora acá y que yo he estado trabajando es con los aumentos de rendimientos muy grandes que hay, especialmente en maíz, no tanto en soja. Acuérdense que acá yo trabajo Iowa, 3/4 de Iowa es maíz y soja, ¿verdad? No hay trigo, no hay otras cosas. Es con lo que yo trabajo. Y por ahora, ¿verdad?, con rendimientos que pueden ser hasta de 15, 16, 17, 18 mil kilos por hectárea de maíz, y 4, 5, 6 mil kilos, 7 de soja, los niveles críticos, ¿verdad?, los niveles que llevan en el suelo para tener una buena producción no han cambiado, son los mismos. Y esto se puede explicar con la dinámica de los nutrientes en el suelo, que yo no voy a entrar en eso en este momento. Quiere decir que acá especialmente la gente está preocupada con el asunto del aumento de rendimiento y de si tiene que mantener un nivel de fósforo y potasio en el suelo más alto debido a los más altos rendimientos. Y es no, 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 no y no. Yo no sé qué pasará cuando tengamos 25.000 kilos de maíz, pero por ahora ese no es el asunto. Pero entonces no le prestan atención a lo que realmente el rendimiento afecta, que es la remoción. Y cuando uno está en una estrategia de subir el nivel de análisis de suelo porque es muy bajo, o de mantener el nivel deseado, ahí es donde el rendimiento es importante, ¿verdad? Y esto es muy importante, ¿verdad? Porque cuando uno llega a ese nivel que tiene que mantener, es decir, no es mantener un nivel alto, ¿verdad?, es mantener un nivel donde la probabilidad de respuesta es chica, ¿verdad?, en donde vale la pena hacer la inversión, pero no mucha, solo para mantener. Se simplifican muchas cosas, ¿verdad? Cuando uno está en esa etapa de mantenimiento, ya el método de aplicación, el tiempo de la aplicación, la fuente, si es fertilizante, si es este, si es el otro, si es estiércol, no importa mucho porque uno está manteniendo, ¿verdad? Es muy riesgoso estar trabajando en el filo de la navaja cuando hay una deficiencia. Y por supuesto es absolutamente ridículo lo que mucha gente está haciendo acá, que se están fundiendo, ¿verdad?, porque se están fundiendo los productores, pero siguen manteniendo un nivel que, como yo les dije hace un rato, pueden estar 20 años sin aplicar nada, pero ellos siguen manteniendo igual y por supuesto está el interés de los vendedores, etcétera, etcétera. Quiere decir que
cuando el aumento del rendimiento, la gente tiene que mirar especialmente en esto, en la remoción. Y tiene que mirar a ver qué es lo que se está cosechando, ¿verdad? Por ejemplo, ¿se cosecha solo el grano o se cosecha toda la biomasa? Y esta depende de los cultivos, qué es lo que afecta más a un nutriente o al otro. Y también depende de la partición que, por ejemplo, fósforo y potasio tiene dentro de la planta. Por ejemplo, lo que más, por supuesto, extrae es la cosecha total, como el ensilaje o alfalfa, cosas por el estilo. El cambio de cosecha de grano de maíz a cosecha de toda la biomasa, ¿verdad? Aumenta muchísimo más, aumenta 2-3 veces más la remoción de potasio y la necesidad de potasio que la de fósforo, debido a la distinta partición de la parte vegetativa y del grano. Entonces, eso es algo que se tiene que prestar atención, especialmente acá y también en algunas zonas donde se está haciendo producción de cosecha de maíz, ya sea para silo, especialmente en la zona de tambos, y también cuando se cosecha la biomasa, ¿verdad?, para producción de energía, que ahora está un poco parada, ¿verdad?, porque el precio del petróleo está bajo, pero eso es importante. Y aquí, por ejemplo, hay mucha gente que remueve los residuos de maíz para cama, ¿verdad?, para cama de los establecimientos en el confinamiento. La remoción reduce los niveles de suelo. Estos son, en la gráfica de la izquierda, es la remoción de fósforo, ¿verdad?, por la rotación maíz-soja, y a la derecha de potasio. Entonces, están ahí, yo puse como un decrecimiento, ¿verdad?, porque se parte de cierto nivel, se planta maíz, se planta soja, y yo puse la suma de lo que se extrae, que va bajando en esta punta en esta curva con los puntos negros o azules. Y después puse ahí en triángulos cómo baja los análisis del suelo de fósforo o de potasio. Hay mucha variación en los análisis, ¿verdad? Hay efectos temporales en el análisis, pero hay una correlación prácticamente 1 a 1 cuando uno mira con más de 2, 3 o 4 años. Quiere decir que esto es importante, especialmente en Argentina, que hay algunas zonas que hay mucho potasio y que hay mucho fósforo, pero ahora, con tantos años de extracción, los niveles se están yendo al suelo. Entonces tiene que controlar. La concentración de fósforo y potasio, por lo menos en maíz y soja, no tiene mucha relación con el nivel de rendimiento. Acá en esta fotografía se ve la concentración del grano, por ciento, fósforo para maíz, fósforo soja, y en azul es potasio maíz y potasio soja. Y se ve que hay una variación tremenda de rendimiento. Acá, por ejemplo, maíz de 2 a 17.000 kilos, pero no hay una relación directa, ¿verdad? Y hay efectos de variedad y una cantidad de cosas. Pero lo que es claro es que la remoción aumenta el rendimiento y aumenta la remoción, es obvio. Pero yo quiero insistir un poquito más porque hay diferencias entre los dos nutrientes, el fósforo y potasio, y entre maíz y soja. Esto es asumiendo que la concentración no cambia mucho. ¿Cómo aumenta? Al aumentar el rendimiento, ¿cómo aumenta la extracción de fósforo, la curva de los puntos negros, y de potasio, la curva y los triángulos rojos? Y se ve claramente en el caso de la soja, acá a la izquierda, ¿verdad?, que hay una remoción grande de potasio, ¿verdad?, y el incremento de la remoción con el aumento del rendimiento es más para potasio que para fósforo. Cuando vamos a maíz, se invierte. Por supuesto que los niveles absolutos dependen. Por ejemplo, si en lugar de expresar como pentóxido, que es como dice que se deben usar para las ventas fertilizantes, si se usa el elemento, entonces cambia las cantidades. Pero lo que la gente usa es esto, entonces es importante. Entonces, ¿qué es lo que remueve más?
Acá no es ninguna cosa del otro mundo, porque no hay soja continua y hay poco maíz continuo, ¿verdad? Porque en la rotación más o menos se hace un balance, pero especialmente ahí que hay soja, ¿viste? Soja después de soja, que acá es imposible, o en algunos casos que hay maíz continuo. Uno tiene que prestar atención a esto, ¿verdad? ¿Qué es lo que está removiendo más? Que depende de la concentración, pero también depende del nivel de rendimiento. El maíz tiene muy baja concentración de potasio en el grano, ¿verdad? Pero si aumenta el rendimiento, y aumenta más que el de soja, entonces es más importante mirar lo que pasa en el maíz que no con la soja. Pero yo no sé si hay algún tambero ahí que me está escuchando, pero cuando uno está hablando de maíz y empieza a decir, bueno, paso de la cosecha de grano a la cosecha de biomasa, ya sea para ensilaje o para cosechar los residuos, ¿verdad? Después de la cosecha. Ahí hay un cambio tremendo. Y esto es lo que está ocurriendo en algunas partes en Argentina, está pasando en Uruguay. Si en Uruguay por 100 años no había problema de potasio, pero llegó un momento que ahora están apareciendo potasio, deficiencia de potasio en muchos lugares. Pero fíjese cómo es acá, pongo otra vez la absorción, la remoción de fósforo y de potasio al aumentar el rendimiento para el grano. Pero las partes vegetativas, ¿verdad? Esto cuando ya la madurez, fíjense cuál es la diferencia, ¿verdad? La absorción de potasio. ¿Por qué? Porque 2/3 o 3/4 del potasio está en las partes vegetativas y se recicla en el suelo, pero si se sacan, ahí es donde aparece el problema, ¿verdad? En el fósforo no están así. Quiere decir que si hay un aumento de la producción, pero también hay una extracción más intensiva, no solo con extracción de grano, pero con extracción de parte de la biomasa, sea en el momento de la madurez, como se hace para silo, o sea después de la cosecha, ¿verdad? Ahí es donde tienen que mirar más al potasio que no tanto al fósforo. Pero la verdad, la milanesa está en esta gráfica, ¿verdad? Aquí yo lo que hice, y no recuerdo si yo la mostré en Argentina, pero tenemos acá a la izquierda los retornos netos a la fertilización con fósforo. Y acá abajo tenemos el nivel de análisis del suelo, que acá en Iowa se hace a 15 centímetros, ¿no? Son partes por millón por el break. Entonces a la izquierda es un escenario de cuando las vacas gordas, ¿verdad? Hace 5, 6, 7 años. Y acá puse los precios del maíz y de la soja. Y cambié los precios acá, ¿verdad? En la del medio, cada vez más desfavorables hacia la derecha. Y mantuve fijo el precio del fósforo, ¿verdad? Lo importante acá es mirar, ok, a la izquierda, ahí los precios son muy favorables, en el centro son más o menos normales, y a la derecha son horribles. Ahora, acá, no sé en Argentina, en Estados Unidos estamos entre medio de estas dos situaciones acá de la derecha. No es tan espantosa como la derecha acá, ¿verdad? Pero depende, cambia, ¿verdad? Por un año al otro. Entonces, esto no es rendimiento, estos son beneficios económicos. Entonces, hay 2 o 3 cosas importantes acá. Cuando las relaciones de precios son bajas, la gente gana menos plata con la fertilización, no hay ninguna duda, ¿verdad? Y eso tiene que mirarse. Pero la otra cosa es que si ustedes miran acá en las zonas que son bajas o muy bajas, ¿verdad? En la izquierda, aun cuando hay precios espantosos, siempre hay un nivel de ganancia, especialmente nivel bajo y muy bajo. El balance, ¿verdad? Todo esto es incertidumbre la respuesta, incertidumbre los análisis, etc. Hay una ganancia. Pero cuando uno está alto, ahí es claro que hay pérdida, ¿verdad? Entonces, ahí en Argentina y muchas zonas de Uruguay, están acá, ¿verdad? Tienen 7, 8 partes por millón de fósforo y tienen miedo de echar fósforo. Mi Dios querido, ¿verdad? Acá es el otro extremo. Están acá en el alto o en el muy alto y les viene una úlcera si no ponen reposición. Y es increíble, porque uno los ve que se están fundiendo, ¿verdad? Pero siguen haciendo lo mismo.
Entonces, esto es lo que es lo más grande, ¿verdad? Si la gente tiene que prestar atención a estas cosas. Y esto es viejo, ¿viste? Esto es cosa que se sabe hace 50, 60 años. Pero hay gente que todavía están ahí en esas, ¿qué hago? No quieren sacar un metro de suelo y si es muy caro, que esto y lo otro. Yo para mí es muy obvio eso. El otro asunto que es esta gráfica acá, que es importante porque en muchas zonas de ahí el problema es que la gente tiene una deficiencia y tiene miedo. No ponen lo que tienen que aplicar. Entonces, arriba yo puse una respuesta típica para un suelo muy bajo en fósforo, ¿verdad? Es una respuesta tremenda, va desde de 8 a 14.000 kilos. A la derecha está el retorno neto, ¿verdad? Y se ve que prácticamente en esta situación el máximo económico es más o menos el mismo que el máximo físico, ¿verdad? Y a la derecha está el retorno por kilo de fertilizante agregado. ¿Verdad? En la situación de abajo es cuando hay poca respuesta, ¿verdad? Poca en términos relativos, hay más o menos 1.000 kilos, ¿verdad? Pero es poco en relación a la otra. Entonces fíjese qué pasa acá con la respuesta. Fíjense lo que pasa con el retorno neto, ¿verdad? Ahí hay que tener más cuidado. Sí, acá en donde están trabajando acá, 3/4 de los productores. ¿Por qué? Perdón. Están trabajando en esta parte que están agregando algo que no les da dinero. Y a la derecha se ve que la rentabilidad por kilo baja también más rápido. Entonces, esto es lo que la gente que tiene miedo de agregar fertilizante tiene que entender, ¿verdad? Si el nivel de fósforo es bajo, pueden aplicar una dosis alta. El fósforo no se fija, no se lava, no se pierde, ¿verdad? Todo el cuento de la fijación, sí, hay suelo que hay fijación, pero la mayoría del suelo es retención, no fijación. Y si uno aplica fertilizante, bueno, y viene una seca, bueno, no importa, va a estar ahí para el próximo año, no es como el nitrógeno, ¿verdad? En zonas húmedas. Y si uno aplica de más, se va al diablo. Con el fósforo y el potasio eso no pasa, ¿verdad? Y después tienen que ver, bueno, en dónde es que vale la pena hacer el mantener. Hay que mantener ese nivel ahí crítico, no mantener por las dudas antes, cuando todavía los niveles son altos. Entonces, estas son cosas que claro, hay productores que ya lo saben y están aburridos escuchando a mí decir esto, pero otros no lo hacen. Entonces prestan atención a cosas como la localización, y que el bandeado, dice esto, ese bandeado con el cuchillo, si el bandeado con el líquido, o si el bandeado con 2 bandas al costado de la semilla, o una banda, no sé qué. Cuando lo que tienen que mirar es cuál es el análisis de lo que tiene y si tiene que aplicar fósforo. No, eso es lo más grande. Entonces, acá en Iowa y en muchas partes de Argentina no hay efecto del bandeado. Y la gente tiene esa idea, especialmente cuando los precios son malos, para aplicar el fósforo potasio en banda pueden cortar la dosis. Quiere decir que con la misma dosis tienen más alto rendimiento porque es más eficiente. Pero ustedes miran estas gráficas y esto es todo siembra directa, que es lo mismo que con convencional. Los niveles de incremento, estos son incrementos, ¿tá? No es rendimiento, es un porcentaje de incremento. Son diferentes porque los distintos sitios tienen distintos suelos, distintos niveles de análisis del suelo, ¿verdad? Pero se ve que cuando no se necesita fertilizante o cuando se necesita, prácticamente no hay diferencia entre el bandeado y el boleo. Entonces la gente que tiene miedo de invertir y se pasa a la banda porque tienen esa idea de que aplicando con la banda pueden echar menos y tener el mismo nivel de rendimiento, no es así. Están gastando más plata, están gastando tiempo con la sembradora y están perdiendo rendimiento. En algunas zonas, ahí en Argentina, puede ser que el bandeado sea más eficiente o no, pero tienen que entender estas cosas. Entonces hay una presión tremenda últimamente para cosas nuevas, ¿verdad? Los fertilizantes líquidos, la gran historia. Acá empezaron con eso, por supuesto, el nitrógeno líquido hace años, acá. Pero con los fertilizantes líquidos, ahora hay, yo qué sé, como 30 compañías que venden toda clase
productos mágicos, ¿verdad? Son bárbaros, son muy buenos, pero son más caros. Entonces, para utilizarlos, lo que tienen que decir a la gente es que pueden echar menos, porque de esa manera pueden pagar el producto más caro. Y bueno, en alguna parte del mundo puede ser que eso ocurra, pero acá, y estoy seguro que en la mayoría de los suelos de la zona núcleo en Argentina, no es el caso. Entonces hay que ver, estos son productos muy buenos, son muy eficientes, pero ¿realmente vale la pena y cuándo? Entonces yo no voy a hablar mucho de esto, ¿verdad? Pero es una lástima, ¿verdad? Y yo he trabajado con muchas compañías aquí, porque son productos excepcionales, ¿verdad? Son claros, no se sedimenta, ¿verdad? Se absorben tanto foliar como que sea. Pero ¿qué pasa? Salen 50% más o el doble que el fertilizante granulado común y corriente, entonces, ¿cuándo lo vamos a usar? Entonces, cuando me dicen a mí acá que tiene estos fertilizantes bárbaros, le digo, mire, vayan a otro lado. Vayan, yo que sé, a Brasil, vayan a una zona donde hay alta fijación de fósforo, yo que sé. Acá no vale la pena, ¿verdad? Entonces, uno tiene que, bueno, ver la investigación local, a ver qué es lo que vale la pena o no. Lo que es claro, para mí, estos fertilizantes líquidos, salvo nitrógeno es otra historia, para fósforo, potasio, hay que ver cómo se usan en una pequeña cantidad como complemento para la fertilización al boleo con fertilizantes granulados. Y eso es bueno porque el manejo de los fertilizantes líquidos en pocas cantidades con la sembradora es más fácil que el fertilizante granulado, ¿verdad? Entonces, si uno hace la combinación de un pequeño starter o de una aplicación foliar en combinación con la aplicación de boleo, ahí puede ser que valga la pena. Puede ser. Acá nosotros, con dos argentinos y un uruguayo y otra gente, hemos trabajado muchísimo con STAR. Y es claro, viste, que en algunas condiciones vale la pena el fósforo especialmente, o el nitrógeno. Pero el potasio, por ejemplo, no tiene efecto starter verdadero. Si hay una respuesta, una fertilización de starter o arrancador con potasio, porque hay una deficiencia en el suelo. Y eso es importante, porque los fertilizantes líquidos que pueden crear problemas, como starter o aplicación foliar, son los que tienen alto contenido salino. Y en la mayoría de los casos el contenido salino de fertilizantes es debido al potasio. Entonces cuando usan fuentes de potasio que tienen bajo contenido salino, son más caras. Son buenos, pero son más caras. Entonces, ¿vale la pena usarlo realmente? Entonces, aquí lo que ocurre es que la mayoría de los productores aplican el fósforo y potasio delante del maíz para la rotación, para el maíz, para soja, cada 2 años. Entonces, prácticamente no hay efecto starter, porque uno le está echando al maíz el doble de lo que precisa, ¿verdad? Para que haya para la soja el año que viene. Entonces, ¿cómo veo una respuesta starter? Ahora, si uno está echando fertilizante con cuentagotas para cada cultivo, bueno, ahí es donde puede, en algunas condiciones, con suelos fríos, etcétera, puede ser eficiente. Y la fertilización foliar para fósforo y potasio, yo estoy cansado, he hecho tantos ensayos de toda clase, no vale la pena, es un riesgo. Vale la pena como algo táctico. Si uno, por ejemplo, está en un campo que no lo conocía y no pudo fertilizar antes, y bueno, ya en la eficiencia ahí puede echarlo, pero el uso estratégico de la fertilización foliar con fósforo y potasio y aún nitrógeno, a mí me parece que es falta de tiempo. Para micronutrientes es otra cosa, pero el asunto es que no hay deficiencia de micronutrientes en suelos normales de alta producción. Yo he hablado muchas veces en Argentina y está de moda el asunto del manejo por ambiente, ¿verdad? No voy a hablar de eso. Pero esto me parece que hay que trabajar en esto. En vez de ponerse a perder tiempo con el asunto de la aplicación, que el bandeado, el start y la gran 7 de los líquidos, prestar atención a la variabilidad dentro del campo y al manejo dentro del campo, usando técnicas de agricultura de precisión. Ya estoy llegando al final. Una cosa especialmente importante para siembra directa, en la medida que la preocupación del público con la calidad de aguas aumenta, es que estamos viendo que muchas medidas de conservación de suelo, que son muy buenas para
reducir la erosión, ¿verdad? Y para la pérdida de fósforo que está ligado al suelo, que se llama el fósforo particulado, ¿verdad? Son buenos, ¿verdad? Pero pueden no ser tan buenos para la pérdida de fósforo soluble, que es la que afecta más a la calidad de agua. Este es un experimento clásico, donde tenemos siembra directa, perdone que no traduje acá, pero es obvio, Tillage es con laboreo de cincel y disco, y Nautile siembra directa. Y tenemos el efecto, ¿verdad?, de el cultivo y el laboreo en la pérdida de fósforo con escurrimiento superficial. Entonces, fíjense lo que pasa acá. Acá tenemos la pérdida runoff loss, es la pérdida de fósforo en kilos por hectárea, ¿tá? A la izquierda. La banda gris es el fósforo total que se pierde. El fósforo particulado, pero también el soluble, que es importante para las algas, ¿verdad? Entonces, fíjense que cuando estamos en maíz, que se plantó en residuo de soja, a la izquierda, ¿verdad? Este es el nivel de pérdida de fósforo total, con laboreo y con siembra directa. Por supuesto, baja. Pero fíjense lo que pasa con el fósforo soluble, que es la franja negra, ¿verdad? Con la siembra directa aumenta el 54%. Bueno, y esto está causando problemas acá. En los grandes lagos ya hay estados que tienen, viste, que el fósforo tiene que incorporarse, sea con laboreo, que a mí me parece que es un disparate, o con inyección o con bandeado, que por supuesto sale más caro, y no aumenta la producción. Entonces ese es un problemón. Después acá tenemos cuando está soja con un residuo de maíz. ¿Se dan cuenta? Las pérdidas son extremadamente más bajas. La soja es un problema. Si uno tiene que usar cultivo cobertura y tener cuidado, etcétera, etcétera, es con el residuo de soja, no con el residuo de maíz, ¿verdad? Quiere decir que también tenemos investigación ahora, que por ejemplo los cultivos cobertura, que son bárbaros para disminuir la erosión y para reducir pérdidas de nitrógeno, de nitrato, ¿verdad? No bajan o aún aumentan las pérdidas de fósforo soluble. Y lo mismo pasa con algunas franjas, por ejemplo, las franjas empastadas. Son buenas para reducir la erosión y para reducir la pérdida de fósforo particulado. Pero el fósforo disuelto con el agua sigue de largo, ¿verdad? Es decir, que esas son cosas que la gente que está trabajando en siembra directa y con cultivo de cobertura, tengan cuidado, ¿verdad? No es soplar vidrio de acero botella. Tienen que mirar realmente qué es lo que se está haciendo, y especialmente en la zona donde se aplica cobertura en pastura, ¿verdad? O se aplica estiércol. Ahí puede haber problemas importantes. En conclusión, creo que ya estamos cerca de yo veo que hay dos mundos ahí en Argentina, ¿verdad? Y ya lo he dicho un par de veces, esto a algunos les gustan y a otros no. Hay muchos productores que ya tienen las cosas claras, se dan cuenta que mantener la fertilidad es crítico para que otros insumos que son tal vez más caros, den lo que deben dar. Pero otros siguen con la mentalidad de hace 20, 30 años, especialmente los arrendatarios o dueños de campo con una visión muy cortoplacista, ¿verdad? Que no queriendo, con miedo de hacer la inversión en fertilizantes. Cuando si uno compara el precio de los fertilizantes, el precio del muestreo y de los análisis, son cada vez más bajos en comparación con otros costos de producción. Especialmente para fósforo y potasio, la inversión es segura, porque hay retención por el suelo en la mayoría de los casos, no fijación. Se puede fertilizar para la rotación con método de aplicación barato. Se puede dedicar dinero y tiempo a manejar mejor la fertilidad dentro del campo, usando agricultura de precisión. Bueno, yo como de costumbre hablé, creo, de más. No sé si habrá tiempo para preguntas. Pero estoy a la orden. Perfecto en tiempo. A punto de decirte, pero como escuchaba que estabas terminando, no te quise interrumpir. Bueno, entonces muchas gracias, Antonio Malarino, por tu presentación, y ahora pasaríamos a
hacerte algunas preguntas que son bastantes, fuimos recibiendo de la audiencia. Una de las primeras, Antonio dice, ¿cómo correlaciona el rendimiento, el fósforo, el nitrógeno, el potasio, comparado con la capacidad de intercambio catiónico? No es una consideración, excepto en condiciones extremas. Si uno compara, por ejemplo, un suelo arenoso, que tiene 5 o 6% de arcilla, y un suelo, viste, muy pesado, como algunos suelos de Entre Ríos, con 50% de arcilla, ¿verdad? Entonces, en esas condiciones es posible que para potasio la capacidad de intercambio catiónico y la saturación sea importante. Pero en realidad, yo no sé qué está ocurriendo en Argentina, pero aquí eso es un verso de los vendedores para vender más fertilizante, ¿verdad? Porque si uno utiliza el porcentaje, por ejemplo, de saturación de potasio, de magnesio, para basar la fertilización, en el 99% de los casos, el productor está echando mucho más fertilizante de lo que tiene que agregar. Pero hay condiciones que sí, por ejemplo, cuando hay suelos muy contrastantes, es muy posible, no fósforo, pero potasio, que un nivel de potasio, por ejemplo, por análisis de suelo de, yo qué sé, 200 partes por millón, tenga un significado diferente cuando hay mucho calcio, ¿verdad? Hay mucho magnesio, que cuando la relación es más pareja. Pero en general, no es lo más importante. Lo más importante es tratarse del uso del suelo y, bueno, identificar esos casos donde puede haber un problema. Perfecto, Antonio, muchas gracias. Otra de las preguntas dice, ¿qué herramienta considera más eficaz para la determinación de nitrógeno en suelos arenosos como los del suroeste de la provincia de Córdoba, con cultivos de cobertura gramíneas como antecesor maíz? La experiencia mía con nitrógeno es menos que con fósforo y potasio. No tenemos acá en Iowa suelos arenosos, ¿verdad? Es muy raro. Acá el porcentaje de arcilla en los suelos de Iowa son de 15 a 35%, la verdad, no hay ningún extremo. Lo que la investigación está mostrando, que es muy claro, que el uso de cultivo de cobertura, ¿verdad? Es muy bueno para controlar la erosión y para disminuir las pérdidas de nitrógeno por lavado. Por ejemplo, acá hay estimaciones que se puede cortar por más o menos 50%, asumiendo que la dosis era misma. Entonces, en suelos arenosos, eso tener algo verde, ¿verdad? Entre medio de dos cultivos puede reducir la pérdida de nitrógeno. Y por supuesto, en casos, viste, donde hay climas húmedos, que tienen 1000, 2000 milímetros de lluvia, ahí en ese suelo arenoso puede valer la pena hacer la aplicación 2 o 3 veces, no solo una vez. El problema que está ocurriendo acá, especialmente en esta zona del norte de Estados Unidos, donde el uso de los cultivos de cobertura, ¿verdad? Es más difícil, ¿verdad? Por el invierno, y acá no hay primavera, ¿verdad? Se descongelan los suelos y a las 2 semanas están plantando maíz. Es que a corto plazo, 2, 3, 4 años, el uso de cultivo de cobertura aquí en Estados Unidos, el maíz cuesta de 40 a 70 dólares más por hectárea y no hay un aumento de rendimiento. Y no muy claro la reducción en la dosis de nitrógeno, ¿verdad? Porque en teoría sí, baja la pérdida de nitrógeno, pero ¿cómo uno sabe que realmente puede bajar la dosis? Entonces, la mayoría de los experimentos que se están haciendo acá con cultivos de cobertura, que no son leguminosas, porque no crecen bien aquí, da que la necesidad de nitrógeno, ¿viste? Del maíz con cultivo de cobertura son más o menos las mismas, o tal vez un poco más. Es un tema complicado y es muy regional, ¿verdad? Es muy difícil hacer generalización por el clima y la distribución de lluvia. No sé si eso es lo que la pregunta apuntaba. Perfecto, gracias. Seguramente que sí. Vamos con una o dos más. La siguiente dice, ¿qué importancia le da el fósforo en línea como starter
para la implantación rápida en suelos fríos. Esa es la teoría vieja, ¿verdad? Que en suelos fríos o con siembras muy tempranas, ¿verdad? Ahí es donde, especialmente el fósforo, que las temperaturas frías reducen la difusión a través del suelo. Entonces, para el desarrollo de la planta inicial, si a veces hay un nivel suficiente, pero entonces la aplicación de fósforo, no necesariamente en la línea, pero por lo menos 5, 6, 10 centímetros, 5 centímetros de la línea, ¿verdad? Es importante para darle ese arranque, ¿verdad? Lo que siempre ocurre es que el start del fósforo siempre, y especialmente en directa con muchos residuos, aumenta el crecimiento inicial del maíz. Pero después, yo tengo miles de fotos para eso, iba a incluir alguna, pero no la puse porque he hablado otras veces sobre esto ya. Entonces hay una diferencia bárbara, ¿verdad? Que yo qué sé, cuando el maíz está a la rodilla hay una diferencia como de 30 o 40 centímetros de altura, pero después cuando uno mide el rendimiento no hay efecto, ¿verdad? Entonces la clave es cuándo es que una aplicación de baja cantidad, de una forma barata, con una fuente barata, ¿verdad? Porque el fósforo es fósforo. No importa si es polifosfato o ortofosfato, son cuentos chinos, la verdad, ¿verdad? Entonces, lo importante es saber si tiene nitrógeno, que no tenga mucho amonio, ¿verdad? Y que si es potasio, que no tenga cloruro de potasio o nitrato de potasio, porque eso es lo que matan ahí. Entonces hay que ver cuándo es que en el sistema y con las grandes sembradoras que uno tiene, la aplicación en línea es más sencilla, y especialmente del líquido. Yo por eso digo que en esas condiciones, si hay que plantar temprano y si hay una primavera húmeda y fría, ahí donde puede valer el start. ¿Vale la pena? Es complicado, porque como yo les dije, aún en esas condiciones, si uno tiene un nivel de fósforo más o menos bueno y se hace esa fertilización, por ejemplo, a aplicar el fósforo al maíz, el potasio del fósforo al maíz para las hojas del segundo año, hay tanto fósforo ahí para ese primer cultivo que el start no hace nada. Entonces uno tiene que estudiar bien, ¿verdad? Los criterios de la fertilización, la estrategia. ¿Cuál es el cultivo que necesita más? ¿Dónde se puede aplicar una dosis más alta de fósforo, potasio, arboleo, que es barato? Y generalmente es adelante del trigo, adelante del maíz, que son los que responden al starter, ¿verdad? Entonces, por eso yo siempre hablo de no solo de la dosis, pero también la estrategia de la aplicación para la rotación, porque entonces muchas cosas se simplifican. Perfecto, Antonio. Te hago la última consulta y esta te la hago personalmente, sobre todo basado en la experiencia tuya y la presentación, mucho en fósforo y potasio. Bueno, acá en el sur de Córdoba se ha visto, bueno, tal cual lo que mencionás, una extracción muy grande, un estudio que hemos realizado recientemente, sobre todo en lo que es fósforo, y también se viene notando las grandes reducciones en potasio. Lo que se ve es que cuesta, cuando uno llega a esos niveles de críticos, donde tiene una alta probabilidad de respuesta a un cultivo frente a la aplicación con fósforo, cuesta mucho al productor poder llevar y aumentar ese nivel a donde tendría esa mediana probabilidad de respuesta, ¿sí? a llevarlo a ese umbral crítico. Haciendo un poco de futurología y pensando en lo que es potasio, sabiendo que acá los suelos en gran parte de la región pampeana argentina son ricos en este nutriente, ¿cómo lo ves vos a futuro cuando esos niveles de potasio lleguen a esos umbrales, o por debajo de esos umbrales, si va a ser si le va a significar el mismo costo al productor, al igual que el fósforo, o, bueno, la experiencia que tenés vos tal vez allá en suelos de Estados Unidos, ¿cómo le resulta al productor? Eso es importante, ¿viste? Yo lo que pienso que lo que la gente tiene que hacer es lo que están haciendo, ¿viste? Yo he trabajado tantos años en Argentina, hay varios CREAs, ¿viste? Que yo he visitado, ellos han venido acá, y hay gente, ¿verdad?, que tienen tendencia, ¿viste?, de evolución de fósforo y de potasio de 10, 15 años, 20 años, ya, ¿verdad?
Y eso es lo que mucha gente tiene que hacer, tiene que empezar a mirar eso. Entonces, hay zonas de Argentina que con los niveles de potasio que hay, como en Uruguay, que hay 500.000 partes por millón, es decir, se pueden jubilar los productores, se pueden jubilar los hijos antes que haya una deficiencia, ¿verdad? Pero lo que tienen que mirar, y hay gente, yo estuve hace poco de una charla a la gente de fertilizar, ¿viste? Con Fernando García y otra gente, que ahí en la zona de Entre Ríos, por ahí de ese lado, un poco más al norte, ahí están apareciendo las diferencias. Entonces, donde la gente tiene que mirar es dónde están los niveles. ¿Okay? La gente discute, ¿verdad? Bueno, ¿cuál es el nivel crítico para potasio y para maíz? ¿Verdad? Son 150 por millón, son 200, son 120, son 0,4 mil equivalentes, ¿verdad? Lo que importa es ir mirando cómo va la evolución. Y yo por eso puse esas gráficas, ¿verdad? De la bajada. Cuando los niveles están llegando más o menos ahí 200, 200 y pico, muestrando a 15 centímetros, puede ser un poco menos, mostrando a 20 centímetros. Ahí es donde tienen que parar la oreja. ¿Dónde van a aparecer? Donde los niveles son más bajos. ¿Dónde van a aparecer? Donde no hay arcillas, como, por ejemplo, como la higuita, ¿verdad? Y van a aparecer en donde hay, por ejemplo, extracción, donde hay alfalfa, donde hay caña de azúcar, donde hay cosecha de maíz para silo. Esos son los lugares donde hay papa, por ejemplo. Sí, esos son los cultivos. ¿Cuáles son los cultivos más extractivos? Y por supuesto, si hay soja continua, la soja remueve una cantidad de potasio. Lo que es importante con el potasio, que no pasa con el fósforo, es que cuando los niveles de potasio son altos, y no hay respuesta, y de pronto, ¡pum!, se viene en el suelo. Y la verdad que no es claro por qué. Y eso yo he estado trabajando, ¿viste? Con el potasio intercambiable, el no intercambiable, el tipo de arcilla, la mineralogía, y es complicado. Yo creo que me voy a jubilar antes de que pueda resolverlo. Pero es más importante con el potasio que para fósforo no dejar que se vengan al suelo. Porque una vez que pasa deficiencia, ahí en algunos suelos, dependiendo de la mineralogía y de otras cosas, es que sale más caro, entonces ahora hay que regar más. Es decir, es preferible mantener que no dejarlo que se vengan al suelo, porque después el efecto en la producción es tremendo y ahí sale más caro aplicar para llegar al buen nivel. Así que yo lo que haría es, miraría los análisis de suelo, hacer muestreo cada 2 años, no necesariamente todos los años, ver cómo va evolucionando. Hay una diferencia tremenda de años debido a los efectos de la humedad y de la lluvia y de la extracción. Pero si uno tiene esa tendencia, yo he visto algunas curvas, ¿verdad?, sobre el tiempo que tiene gente ahí de fósforo, ¿verdad? Y si hacen eso mismo para potasio, pueden evitar problemas. Perfecto, Antonio. Todo muy claro, la verdad. Agradezco y te agradecemos entonces, Antonio Malarino, y a toda la audiencia, y nos estamos viendo en la próxima charla. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes, y la verdad que fue una alegría. Espero que les haya sido útil.